Hola a todos, miren esta portada. La verdad es que a mí me trae una mezcla de nostalgia y de misterio. Es que nos lleva directo a una época en la que el cielo de noche era el lugar perfecto para proyectar nuestras mayores esperanzas y también nuestros miedos más profundos. Hoy vamos a sumergirnos en esta fascinante enciclopedia de ciencia ficción para entender cómo fue que nació toda esta fiebre por los ovnis y los platillos volantes. Así que empecemos este viaje. Y bueno, todo tiene un origen, ¿no? Y este fue el momento clave. Imagínense la escena, 24 de junio de 1947. El piloto estadounidense Kenneth Arnold está volando cerca del monte Rainier y de repente ve algo. Y cuando trata de describir el movimiento rarísimo de esos objetos, usa una frase que, sin él saberlo, iba a cambiar la cultura popular para siempre. Y así, de esa simple descripción, nació un ícono. Y claro, lo que pasó después fue increíble. Lo que empezó como la descripción de un solo hombre, de repente se transformó en un fenómeno que encendió la imaginación de todo el planeta. La idea del platillo volante se esparció como pólvora, o sea, de un día para otro estaba en todos los titulares y en boca de todo el mundo. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo algo así pasa de ser un reporte aislado a convertirse en un ícono cultural? Vamos a meternos de lleno en los orígenes de este fenómeno que de verdad marcó a toda una generación. Y aquí hay algo interesante, porque si bien lo de 1947 fue la chispa, la historia en realidad venía de antes. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos de ambos bandos ya veían cosas raras. Unas luces misteriosas que los seguían y a las que llamaron Foo Fighters. O sea, el reporte de Arnold fue el catalizador, pero la leña ya estaba ahí. Y para 1952, la fascinación era tan grande que la Fuerza Aérea de EEU tuvo que crear un nombre más técnico, más oficial, OVNI. Ojo, que aquí hay un detalle clave que a veces se nos escapa. El término platillo volante originalmente no describía la forma del objeto, sino su movimiento. Arnold dijo que se movían como platillos rebotando en el agua. Pero claro, la prensa lo simplificó y ¡listo! El resto es historia. La imagen mental era tan potente que se quedó grabada en la mente de todos. Y claro, con miles y miles de reportes inundando las oficinas del gobierno, era inevitable que hubiera una respuesta oficial. Y eso nos lleva directamente al siguiente capítulo de esta historia. La reacción de las autoridades. La pregunta estaba en la mente de todos. A ver, ¿qué es esto? ¿Es una amenaza para la seguridad nacional? ¿Es tecnología secreta de algún otro país? ¿O es algo completamente distinto? Había demasiada incertidumbre y había que actuar. Y la respuesta de Estados Unidos fue, bueno, una verdadera montaña rusa de proyectos. Empezaron con el proyecto SINC, que increíblemente llegó a considerar muy en serio la hipótesis extraterrestre. Pero ¡pum!, la postura cambió radicalmente con el proyecto Grudge, que parecía diseñado para desacreditar los avistamientos. Y finalmente llegó el más famoso de todos, el proyecto Libro Azul, que intentó encontrar un balance durante casi 20 años. 12.618. Escuchen bien esa cifra. Ese es el número total de casos que investigó el proyecto Libro Azul. O sea, no hablamos de un par de luces aisladas en el cielo. Era una avalancha de reportes de ciudadanos comunes, de pilotos con muchísima experiencia y de personal militar. Y bueno, después de 22 años de investigaciones oficiales, esta fue la conclusión. En 1969, el informe Condon, un estudio pagado por la Fuerza Aérea, fue como el clavo final en el ataúd oficial. Determinó que no había nada extraordinario en los ovnis y recomendó cerrar el proyecto Libro Azul. Para muchos, esto cerró el caso. Pero para otros, esto solo hizo que el misterio y la desconfianza crecieran todavía más. Pero mientras el gobierno de Estados Unidos intentaba cerrar el tema, en el resto del mundo la conversación apenas estaba empezando. La idea de los platillos volantes había despegado y ya no conocía ninguna frontera. Es que es increíble. El término se tradujo a todos los idiomas. Zukunftsvolante en francés, Fliegende Untertasse en alemán, Soratobu-en-Bahn en japonés. El concepto se volvió universal. Cada cultura lo adaptó, lo que demuestra que esta fascinación por lo que hay allá afuera es algo profundamente humano. Y ojo, no fue solo un fenómeno popular.
empezaron a surgir organizaciones muy serias en todo el mundo. En Francia, por ejemplo, el propio gobierno creó el GEPAN para estudiar estos fenómenos. En el Reino Unido, la Asociación Civil Búfora. En Italia, el Centro Ufológico Nazionale. Científicos, ingenieros y muchísimos entusiastas se unieron para estudiar el enigma con una seriedad que para muchos los proyectos oficiales a veces parecían no tener. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque mientras todo esto sucedía en el mundo real, había un universo paralelo de imaginación que estaba explotando en la cultura popular. Es que, a mediados del siglo XX, la humanidad vivía como una doble vida espacial. Por un lado, estaba la carrera espacial real, cohetes, satélites, la llegada a la Luna, una proeza increíble de la ciencia. Pero por otro, estaba el sueño de la ciencia ficción, donde naves interestelares e imperios galácticos eran la norma. Eran dos caminos distintos, pero que nacían de la misma fascinación por el cosmos. Y aquí se ve perfecto. A un lado tenemos la cruda y hermosa realidad de la misión Apolo. Al otro, una visión artística de un futuro tecnológico sin límites. Uno representa lo que logramos hacer, el otro, lo que soñamos con hacer. Y para entender el espíritu de esa época, hay que entender ambos caminos. Y un ejemplo perfecto de ese sueño es esta nave, la VHW-6 Broench-Sorsen, sacada de las páginas de esta misma enciclopedia. Pero no es solo un dibujo bonito, es un ejercicio de imaginación técnica. Mientras el mundo real discutía sobre platillos volantes, la ciencia ficción ya estaba construyendo sus propias naves estelares, dándole forma a todos esos anhelos. El nivel de detalle es asombroso. Reactor principal, observatorio químico, secciones presurizadas, hasta esquemas técnicos. Esto es lo que hacía tan increíble a la ciencia ficción de la época. Se tomaba sus mundos de fantasía con una seriedad casi de ingeniería, y eso los hacía sentir increíblemente reales y posibles. Bueno, ya vimos los avistamientos, las investigaciones y la explosión cultural. Pero todo esto nos lleva a una pregunta final. ¿Por qué después de tanto tiempo seguimos hablando de esto? Después de tantos años, la pregunta sigue en el aire. Si las autoridades concluyeron que no hay nada que ver, ¿por qué el tema se niega a desaparecer? La respuesta quizás no está en el cielo, sino dentro de nosotros mismos. A ver, quizás los ovnis son el mito perfecto para nuestra era científica. Algunos sociólogos sugieren que eran un reflejo de la paranoia de la Guerra Fría, esa amenaza desconocida que venía del cielo. Para otros, representaban la esperanza de que no estamos solos, de que una inteligencia superior podría salvarnos de nosotros mismos. Y, por supuesto, está la simple y pura fascinación humana por lo desconocido. Al final, quizás el fenómeno ovni siempre ha dicho más sobre nosotros que sobre posibles visitantes. Es como un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestras mayores preocupaciones y nuestros anhelos más profundos como especie. Y así volvemos al principio, a esta imagen que lo encapsula todo, la majestuosidad, el misterio, la sensación de que hay algo más grande ahí fuera. Décadas después, el enigma sigue intacto, invitándonos a seguir mirando hacia arriba. Entonces, ¿qué son los ovnis? ¿Una realidad física que se nos escapa? ¿Una poderosa creación de nuestra imaginación colectiva? ¿O tal vez la respuesta es una mezcla de ambas cosas? La pregunta sigue abierta, y quizás el hecho de que no tenga una respuesta fácil es precisamente lo que la hace tan fascinante.